Bueno, buenas noches a todos. Entonces, el día de hoy, pues vamos a dar inicio pues ya al tema más en concreto con respecto a lo que vamos a ver todo el semestre. No nos olvidemos que a medida que vamos avanzando, vamos a seguir trabajando con el pseudocódigo y cada vez va a tener más herramientas y cosas con el pseudocódigo. Entonces hay que tener atención, hay que tener cuidado y practicar mucho. Con lo que comenzamos hoy, usted ya puede ir comparando con lo que está en el libro para que vea las posibles diferencias que se presentan entre lo que nosotros vamos mirando y la información que está en el libro. Pero no quiere decir que el libro está malo, sino que el autor trabaja de una manera diferente. Entonces, ¿están visualizando? Sí, Sí, señor. profe. Ok, Sí, muchas profe. gracias. Ok, listo. Entonces, ya vamos a entrar a trabajar con lo que es pseudocódigo. Ya el pseudocódigo pues ya es la especificación más técnica del algoritmo. Ya se van a utilizar información más concreta, pasos, procesos y demás de forma más lógica, porque pues el algoritmo es muy general. Entonces usted puede decir muchas cosas y tratar de explicar muchas otras en el algoritmo, pero pueden quedar ciertos vacíos que, que lo llena como su lógica, pero que realmente esos vacíos pueden generar pues inconvenientes. La idea del pseudocódigo es que esos vacíos no queden. Entonces, inicialmente el pseudocódigo pues ya es algo, como le decía, más técnico. Entonces ya lo al mundo real pues ya es mucho más complejo. Porque si yo voy a hablar de que voy a hacer un programa para, no sé, eh, que un robot me prepare un jugo, imagínense todos los pasos que yo le debería decir de forma detallada para que no se cometan errores. Tanto así que si alguno de los pasos no está cubierto o alguna cosa pueda estar faltando, pues ahí se va a generar un inconveniente. Entonces hay que tener mucho cuidado con los detalles, con la lógica y con las herramientas que se les va a ir entregando. Porque pues va a haber unas reglas, ¿ya? Donde esas reglas, si no se cumplen, pues se van a generar errores, problemas, anomalías que pues pueden generar resultados erróneos. Hay algunos de estos errores que el sistema detecta antes de terminar de ejecutar la aplicación, pero hay otros errores que no. Entonces, algunos errores de tipo lógico, el sistema no los detecta y simplemente continúa. Y la idea del pseudocódigo es que yo ya pueda pasarlo o traducirlo a un lenguaje de programación. En este caso, pues nosotros vamos a trabajar con C y siempre he querido que lo que hacemos en pseudocódigo se acerque mucho al lenguaje C. Entonces, algunos que conozcan el lenguaje podrán posiblemente ver ciertas similitudes, pero también encontrarán las diferencias. Pero más que igualdad o diferencia, es entender la estructura, entender la lógica y con eso pues se puede realizar cualquier tipo de solución. Entonces, a nivel general, la estructura es de esta manera. Siempre en pseudocódigo va la palabra inicio y la palabra fin. Estas dos cosas no pueden faltar, entonces pila, ¿no? Siempre es necesario
tener el inicio y el fin para que ustedes, para que ustedes puedan, trabajar, para que ustedes puedan generar pues generar esa solución, ¿ya? Entonces, eh, siempre hay que entender que toda solución pues tiene un comienzo y pues va a tener un final y yo tengo que indicarle eso al sistema. Arranca, finaliza. Internamente entonces ahora ¿qué necesito? Unas variables. ¿Qué son las variables? Son como las herramientas, son como las herramientas que estábamos hablando en el algoritmo. Si yo digo que voy a sumar dos números, pues como mínimo necesito dos variables para guardar esos números. Si yo digo que voy a registrar un empleado, pues necesito saber qué datos voy a utilizar como mínimo. Entonces, nombre, dirección, bueno, no sé. Permítanme, no sé si alguien está pidiendo acceso. Sí. Bueno, qué pena. Bueno, continuemos. Entonces, esto como tal es las herramientas que yo necesito. Es mejor que sobre. Si yo digo que voy a utilizar 5 herramientas para hacer unos procesos, unas actividades, etcétera, pues por lo menos deben estar las 5 para yo poder hacer la actividad. De lo contrario, pues ahí sí pasa algo o falta algo, entonces hay que tener cuidado. Si usted deja alguna de las herramientas por fuera, entonces no va a poder generar bien el resto de la estructura. Entonces ahí ya después vienen unas entradas, unos procesos y unas salidas. Bueno, declaración de las variables. De las variables son donde se van a almacenar los datos. Entonces, pueden ser letras, pueden ser palabras, donde yo voy a utilizar la información para guardar lo que yo necesite, ¿ya? Pero entonces para yo poder declarar la variable, normalmente necesito un tipo de variable, o sea, yo tengo que decirle de qué tipo es la información y el nombre de la variable. ¿A qué se refiere con los tipos? Si son números, entonces están entero o real, que son variables de tipo entero o real. Y si son letras, pueden ser carácter, que esta es una sola letra, un solo carácter, o cadena, ¿ya? Entonces, ya usted mira cuál es la necesidad de su solución. Entonces, las variables de tipo entero pues pueden ser positivas o negativas, pero pues no tienen decimales, entonces son números exactos, 20, 30, 25, 50. Hay datos que son de esa manera. Por ejemplo, la edad. Usted normalmente dice 15, 20, 40. Usted no dice 28.8. ¿No? ¿Cuál es su edad? 23, ya. Es un número entero. Si usted le dice en cantidad de estudiantes en un salón, 30, 35, 40, ¿cierto? También es un dato exacto. Usted no puede, ni modo que decir que hay 30.5, ¿no? Entonces, eso no es lógico. Entonces, son datos de tipo entero. Los datos de tipo real, pues entonces ya manejan decimales. Entonces ya puede ser la temperatura, ya puede ser medidas, porque pues va a tener datos ya con decimales. Los caracteres, pues como les decía, es de una sola letra. Y la cadena, pues entonces ya tienen varias letras, eh, que yo puedo guardar pues varias letras en esa variable. Ahora
Y ya tengo el tipo, entonces ahora el nombre de la variable. Hay que tener unas recomendaciones para poder trabajar o para poder manejar esos nombres. Normalmente los nombres de las variables pueden ser alfanuméricos, o sea, combinar letras y números. Pero hay que tener en cuenta que siempre primero van las letras y después los números. Pueden ser solo letras, pero no es válido para nada si el número va adelante o si son solo números. Eso no lo va a aceptar. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido, porque entonces se comete un error desde ahora y cuando se llegue al lenguaje, entonces inmediatamente el sistema le dice que hay un error. Entonces por eso se dan las recomendaciones desde el principio. Entonces usted puede tener una variable que diga empleado 1, ¿ya? O producto 2. Entonces ese es válido, pero no una variable que diga 12. No, no es válido. O 1 estudiante tampoco, ¿ya? Entonces primero siempre va las letras y después los números. Pero además de eso, pues puedo tener eh, nombres de variables más largos. Permítame nuevamente, ¿qué pasó por aquí? Pensé que están pidiendo otra vez. Bueno. Bueno, entonces yo puedo, yo puedo tener ese tipo de información y también otra recomendación es que los nombres tengan algún significado. O sea, ¿qué se va a guardar ahí? Por ejemplo, yo puedo tener la variable edad, y yo ya sé que entonces lo que se van a guardar ahí son edades. Pero pues yo también puedo llamarla D. Esa es la variable, D. Pero tiene algún significado esa D así nomás. Entonces, la recomendación es que de alguna forma u otra, pues pueda usted colocarle nombres a las variables que sean muy significativos a lo que usted va a hacer o a utilizar o a guardar en la variable. Si tiene nombres largos, pues usted puede utilizarlos sin espacios. Los nombres no pueden llevar espacios. Y pues la recomendación podría ser que la primera letra de cada palabra sea mayúscula como para que se diferencie las palabras. Claro, usted lo puede hacer así también, no hay problema. Pero entonces la recomendación es que lo haga de esta manera. Además de eso, no se aceptan caracteres especiales. El ampersand, asterisco y demás. Y también la ñ o las letras con tildes son consideradas caracteres especiales porque recordemos que el inglés no los tiene. Entonces, para ellos, porque como los lenguajes son en inglés, pues entonces para ellos eso es un error. Entonces, ahí no es válido en los nombres de las variables ese tipo de información. Si yo tengo varias variables, pues entonces las separo por coma. Y también hay que tener mucho cuidado si yo tengo la variable de una manera, es muy diferente así yo la tengo de otra. Aquí la diferencia es la P, pero inmediatamente para el sistema son totalmente diferentes. Entonces ahí también hay que tener cuidado. Tengo un ejemplo sencillo. Entero, edad, coma, cantidad de estudiantes. Real, área cuadrado, coma, temperatura. Carácter, opción. Este es el nombre, pues estos son los nombres de las variables y estos son los tipos. Cadena, nombre empleado, nombre materia. Entonces, de esta manera, pues usted también puede mirar cuál es la opción mucho más adecuada para
su solución como tal. Ahora, las entradas. En el caso del pseudocódigo, normalmente se utiliza un operador de asignación, que es una flecha. Yo puedo ingresar datos o tener una entrada por medio de la flecha. O sea, le digo un dato, que puede ser un número o puede ser el resultado de cualquier otro proceso o cualquier otra cosa, asígneselo a la variable tal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el valor que tomó o que está aquí se lo envía a este dato que está acá. Entonces, él lo guarda. O la otra manera, pues, es con la palabra lea y entre paréntesis la variable que haya creado. Entonces, de esa manera, usted también puede ingresar datos, decirle, ingrese su edad, lea edad. Ingrese la cantidad de estudiantes en el grupo, lea cantidad de estudiantes, ya cosas así. Pero la realidad es que para que esa entrada sea mucho más lógica, mucho más entendible o aceptada por los usuarios, entonces normalmente se acompaña con un mensaje. A pesar de que los mensajes son salidas, yo necesito colocar un mensaje indicándole al usuario qué le estoy pidiendo. Entonces, por ejemplo, ingrese la nota del estudiante. Entonces, él solamente ve, digamos en el caso cuando esté en el sistema o en la aplicación que haya hecho, él solamente ve el cursor esperando. Entonces, internamente está lea nota. Entonces, cuando él ingresa el dato y le da enter, aquí se guarda la información. ¿Ya? Si usted quiere, puede colocar un mensaje mucho más específico. Ingrese la nota del estudiante y después digite enter. Puede ser así. A veces a los usuarios hay que tratarlos con demasiada paciencia y guiarlos pues de una manera muy suave para que ellos se sientan cómodos frente a cualquier sistema. Entonces, el mensaje y entonces aquí ingresa la información. Entonces, esa es la entrada. Pero pues acompañar un mensaje para que el usuario sepa qué está ingresando o que debe ingresar algo. El proceso. Bueno, el proceso. Bueno, la idea del proceso es poder tener información y con esa información que se haya adquirido, que puede ser pues en la entrada de datos, hacer cambios o pues, cálculos que me permitan de cualquier manera pues generar algún tipo de salida. La idea es que yo pueda tener dentro de mis procesos algo que me transforme la información, ¿ya? Entonces puede ser tranquilamente operaciones aritméticas o puede ser alguna estructura que genere cierta actividad y entonces pues de esa manera pues se va a generar o se va a visualizar esos cambios. Entonces pues allí hay que tener atención y poder trabajar pues con los datos. Entonces, pues entre los operadores aritméticos, pues están los básicos, la suma, la resta, división, multiplicación, y pues hay muchos más. También está el resto, que en algunos casos también le llaman módulo. Esto es lo que sobra de la división. Esto es lo que sobra y en algunos casos es muy utilizado para ciertos procesos. Y ya lo miraremos también en varios ejemplos. Pero también, como les decía, yo puedo tener ciertas operaciones relacionales, como por ejemplo hacer comparaciones, si es mayor, si es menor, distinto, que este sería como un no igual, esta
Admiración es la negación, entonces no igual, o distinto o diferente. El mayor, el menor, mayor igual, menor igual. Entonces, ojo, tengan cuidado que yo sé que de pronto a veces hay confusión todavía con el mayor y el menor, ¿ya? Donde hacia dónde apunta el símbolo. Entonces, hay que tener cuidado con eso. También puede hacerse operaciones con operadores lógicos, el o, el y, el no, ¿ya? Pero pues normalmente es para variables de tipo booleano, o sea, verdadero o falso. Este sería el tipo booleano. Y pues otro tipo de operaciones a nivel de bits, pero pues realmente no lo utilizaremos. Bueno, está la prioridad de los operadores, igual está la listica. Esa prioridad normalmente pues también se ve a nivel de matemáticas. Lo que está en paréntesis es lo primero, y aquí pues hay otras cositas, igual ahí vamos trabajando con la información. Bueno. Finalmente las salidas. ¿Qué pasa con las salidas? Como les decía, las salidas son mensajes. Solo que estos mensajes son informativos, o sea, estos mensajes no solamente son respuesta a los resultados, sino que también pueden ser respuesta a inconvenientes que se puedan presentar. O sea, que cuando hay errores, pues supone que se puede generar una salida. Entonces, la idea en cualquiera de los casos, y es una, mostrando pues el resultado de un proceso, si es mostrando pues un mensaje, informando algo de más, pues entonces hay que tener en cuenta que lo ideal es que las salidas sean claras, que sean concretas, o sea, que de alguna forma u otra usted le diga específicamente qué hizo o qué muestra o qué está haciendo, ¿no? Por ejemplo, la suma de los números es y el resultado, ¿ya? Pero también, pues en el caso de los errores, pues ahí hay que tener mucho más cuidado, porque hay que mostrar con claridad la información, hay que explicar, informar, educar y guiar al usuario. O sea, tengan cuidado que pues tampoco es de insultar o de hacer cosas indebidas. Entonces hay que generar un mensaje indicándole que se cometió un error, que se ingresó mal un dato o que repita nuevamente el proceso por X o Y motivo. Entonces que él sepa qué pasó y entonces, bueno, repito. Porque normalmente los usuarios siempre le echan la culpa al sistema. La gente dice, es error del sistema. No, eso es error humano. La persona mete mal los datos y después quieren, quieren que entonces la solución aparezca por arte de magia. Y resulta que metió mal la información y claro, cuando ya fue a mostrarse o a generar pues ciertas cosas, pues ahí pues no funcionó. Entonces, eso es lo que hay que hacerle entender, que realmente eh, él fue el que cometió el error, pero pues hacerle de una manera adecuada. Pero igualmente, el lenguaje como tal, el sistema no tiene un editor de texto, entonces ojo con la ortografía y pues también ojo con el lenguaje soez, o sea, grosero o algo así, porque él no le va a decir, oye, ¿usted por qué escribe eso? ¿No? Simplemente lo muestra, lo hace y pues ahí queda la cosa. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de información. Para yo mostrar un mensaje, pues está escriba, entre comillas doble, esto es lo que se muestra en pantalla, o esto es lo que se mostraría en pantalla. De la suma de los números es, esto es lo que mostraría en pantalla. Lo que está por fuera de las comillas, para este caso, que es la variable resultado, me mostraría el valor que tenga la variable. Entonces, si lo que dice fue sumar
5 y 7, pues entonces la suma de los números es 12, me mostraría el número, ¿ya? Si yo pongo esto acá adentro, entonces me pone la suma de los números es resultado, me muestra la palabra. Él no lo tomaría como la variable. Entonces ahí hay que tener atención y cuidado al momento de trabajar con los datos. Bueno, también hay comentarios. Estos comentarios son mensajes internos. Solamente los vería el programador. Y ahorita miraremos en el ejemplo cómo es la cuestión de los comentarios. Entonces, miren, este es un ejemplo. Entonces, miren, este comentario, como es largo, como tiene varias información, yo puedo tener la que necesite. Utilizo o abro con slash asterisco, escribo todo lo que necesite y lo cierro con asterisco slash. Entonces aquí yo puedo copiar todo lo que yo necesito o requiera. Si yo solamente voy a colocar una sola línea de comentario, coloco doble slash. Si coloco información acá abajo sin el doble slash, entonces él lo genera como un error porque va a pensar que eso es una variable o algo así y ahí mismo dice que ha encontrado algo que no cuadra. Entonces aquí hay unas variables de tipo entero, ABC, unas variables de tipo real, X, Y, Z. Entonces le dice escriba, suma dos números, escriba, ingresa el primer número, lea A, escriba, ingresa el segundo número, lea B. A C asígnele A más B. Escriba la suma de los números es C. Y termina. Este ejemplo tiene un error. ¿Cuál es el error? ¿Quién dijo yo? ¿Se han prestado La atención? minúscula, profe. Perdón, no lo escuché, ¿qué? ¿Cómo, profe? Que aquí en este ejemplo hay un error. ¿Cuál es el error? Lo que dice el compañero, profe, que hay, cuando va a asignarle los valores a C, A en minúscula y lo Ajá, declaró mayúscula. correcto. Muy bien. Excelente, Afirmativo. jóvenes. Están pilas. Si yo declaro la variable de una manera, tengo que utilizarla así siempre. Entonces, cuando llego acá y la utilizo de esta manera, el sistema ya dice, esta variable no la conozco. Esta variable no existe. ¿Ya? Si yo tengo unas variables de más, no hay problema. Para el sistema no es ningún inconveniente. ¿Ya? Están allí, las puedo utilizar o hacer otra cosa con ellas. Eso no es problema. El problema es cuando no tengo ciertas variables o cierta información. Es lo mismo que yo les decía en el caso de las herramientas. Cualquier cosa que esté faltando no me va a permitir realizar como debería ser la solución. Entonces ahí es donde hay que tener atención en el asunto. ¿Listo? Bueno. ¿Alguna pregunta hasta allí? No olviden que esa información está en el ABAS. ¿No hay preguntas hasta ahí? Pues hasta ahora vamos bien, profe. Señor, todo bien. Claro. Listo. Entonces continuemos con el otro pedacito. Bueno, entonces, pues la otra parte ya se continúa pues con la asignación de información. Como les decía, aquí puede haber una fórmula, puede haber un dato, un número, y se le asigna a la variable, ¿no? Y no olvidemos que la variable debe tener un tipo y que ese tipo corresponda a la información que usted esté enviándole. De lo contrario, pues también pueden haber errores. Entonces, cuando yo necesito hacer asignaciones, pues depende de qué es lo que yo necesito calcular, de qué necesito yo mostrar, de qué manera voy a trabajar con mis datos. Entonces, en este caso, lo que yo estoy haciendo es a una variable que yo ya tengo, le asigno la misma variable más 1, o sea, lo incremento en 1, lo aumento en 1. Esto se llama un contador. Y miraremos pues
con más detalle este tipo de cosas. Esto sería un contador, pues va de uno en uno, ¿no? Yo voy contando ciertas cosas, pues para ciertas operaciones o necesidades. Cuando yo tengo, digamos, una variable donde sumo diferentes datos o proceso diferente información y meto ahí varios procesos, pues en ese caso ya no es un contador, sino un acumulador. Entonces ya depende, como les digo, de la necesidad. Entonces, vean, yo puedo tener este tipo de operación y se la asigno a esta variable o este tipo de operación y la asigno, y los datos que me dan como resultado los proceso y se lo asigno a esta variable. Entonces ya depende de las necesidades. Este sería como un ejemplo. También puedo tener asignaciones de tipo lógico. Aquí cuando hago esto, entonces lo que me va a guardar si esto es verdadero o falso. Entonces me guarda true o false. Entonces serían unas variables booleanas o de tipo lógico. Si no, no me guardaría la información. ¿Ya? También puedo tener variables de tipo cadena, que es donde voy a guardar muchos datos y pues estoy guardando todo un texto. ¿Ya? Entonces la cadena me permite guardar un texto extenso. Hay que tener cuidado, como les decía, cuando los datos son diferentes a los tipos de las variables que yo tengo, porque entonces me puede generar algún error. Ahí hay que tener cuidado. Si yo tengo una variable de tipo entero y le voy a guardar una letra o algo así, mismo me dice que incompatibilidad de tipos y pues me genera el error. Entonces hay que tener cuidado cuando está trabajando y con qué información está trabajando y pues para qué esa información. Bueno, por defecto normalmente la entrada y la salida de la información, pues en el caso de la entrada es el teclado. El usuario pues ingresaría el dato por teclado. Ya otras formas de entrada pues ya son más avanzadas y pues no las vamos a tocar aquí. Y pues la salida a la pantalla. Para entrar datos pues normalmente utiliza la palabra lea o leer. Y pues la variable, escriba o escribir y pues la información que usted necesite. Entonces miren, algunos autores pues le dicen a usted que puede hacerlo de esta manera. Lea ABC y de una vez todos los datos, pero no es lo recomendable. ¿Por qué? Porque es que normalmente cada dato pues tiene una especificación diferente. Entonces, por ejemplo, ingrese la nota 1, lea A. Ingrese la nota 2, lea B. Ingrese la nota 3, lea C. Así de esa manera es mejor. O sea, así como con tanto detalle, es mejor que usted decirle, ingrese las 3 notas y lea A, B, C, y él como que eso, aunque no lo crean, genera confusiones. Entonces, yo siempre recomiendo que esto se haga por separado, porque puede tener ciertos tropiezos al momento de usted desarrollar ciertas soluciones. Escriba o escribir, entonces el mensaje. Y pues como les decía, pues la entrada y la salida por defecto, teclado y pantalla. Ok. ¿Preguntas? ¿Aportes? ¿Comentarios? Estoy entendiendo muy poco, profe. Pues pregunten. ¿Qué necesita que le comente? Entonces, por ejemplo, en la diapositiva, creo que en la 4, tuve una duda, No escucha nada, pues. ¿No me escucharon? ¿O no escucha el compañero? Los documentos están en el ABAX. Profe, Señor. Profe. una consultica, digamos. Cuando yo voy a asignarle, digamos, un valor a
un valor, entonces yo escriba, digamos, ingrese la nota, entre paréntesis y todo eso, ¿no? Y no tendría que poner, como usted lo puso ahora, digamos, la variable para que me asigne o nomás escribo, digamos, escriba, ingrese la nota y abajo lea y entre paréntesis o la flecha y la nota. Ahí ya me está asignando directamente el valor o la información. Sí, mire, aquí usted le dice ingrese la nota, lea la variable que usted tenga. ¿Ya? Por ejemplo, usted va a ingresar 3 notas. ¿Ya? Entonces, ingrese la nota 1, lea nota 1. Ingrese la nota 2, lea nota 2. Ingrese la nota 3, lea nota 3. Entonces, lo ideal es así, separadito. ¿Ya? Entonces, si usted necesita un proceso para muchas notas, pues ya eso lo miraremos más adelante, donde ya podremos generar, pues, procesos de cantidad de datos sin tanto inconveniente. Ahora lo que debe quedar claro es que yo necesito un mensaje y ese mensaje pues va a acompañar la entrada de los datos. Entonces, en este caso, esto es la entrada, ¿ya? Aquí está el proceso y pues finalmente esta es la salida, que es el resultado, ¿ok? Entonces, la recomendación es siempre un mensaje y ahora sí la variable que va a utilizar para poder generar la solución. ¿Por qué la recomendación? Porque si usted no le coloca el mensaje, en el caso de que cuando ya sea una aplicación o una solución pues de software, si no hay mensaje, ¿qué aparece? Simplemente el cursor ahí así, esperando algo, pero no aparece mensaje. Entonces, ¿qué hace el usuario? Como que, ay, eso está malo. Eso no funciona. No, él siempre está esperando una guía. Él siempre está esperando una información. Entonces, ahí en ese caso, pues es eso. Ah, bueno, haga tal cosa, genere tal otra, realice tal otra. Entonces, por eso es necesario y también lógico, pues, ese tipo de mensajes para yo poder continuar a dar solución pues al proceso. ¿Listo? ¿Quién más? Bueno, permítanmeles nuevamente miren, no se olviden, siempre va inicio y fin. No olviden que estos archivos están en el ABAS. Esto es un comentario. Si es un comentario largo, yo puedo colocarlo abriendo slash asterisco, coloco todo lo que quiera y cuando ya termine asterisco slash. Ahí ya. Esto el sistema pues no lo va a ejecutar o no lo va pues a correr, sino que simplemente pasa por encima. Aquí estoy declarando las variables. ¿Ya? Entonces, en este caso, variables de tipo entero, variables de tipo real. Ahora, este mensaje, pues es un título, ¿ya? Normalmente usted cuando entra a alguna aplicación, pues ve títulos, ¿no? Ve información ahí, alguna cosa. Entonces, pues, si se ve ese tipo de cosas, pues entonces el cliente o el usuario, pues se siente más cómodo. Entonces, por eso también la sugerencia de esos mensajes. En este caso, pues, un título y después los mensajes indicándole al usuario qué va a hacer. Entonces, suma 2 números, ingresa el primer número. Claro, como son 2 números, entonces ingresa el primer número, ingresa el segundo número. El proceso se hace internamente, el usuario no lo ve, simplemente él ve al final el resultado. Entonces, escriba la suma de los números es, en este caso, pues, la variable por fuera de las comillas para que me imprima el número o el valor que toma que tomó la variable después de haber hecho el proceso. ¿Listo? Y además no se olviden que aquí pues hay un error porque yo
se declaró la variable A en mayúscula, la leyó en mayúscula, pero se utilizó en minúscula. Inmediatamente el sistema va a decir que hay un error, que esta variable no existe. ¿Ya? Entonces ahí no se podría ejecutar la solución. Profe, Dígame. eso es como las funciones básicas de Excel. Pues Cuando uno, tiene cierto parecido si usted define alguna cosa de forma errada o toma algún dato pues que no es compatible, pues él le genera ese error. sí, señor. Excel por debajo Profe, pues tiene varias cositas así. Cuénteme. una pregunta. Colocando la A mayúscula, A más B la ingreso a C. La C no tiene que ser mayúscula, profe. Oh, no, porque mire que la C acá está minúscula también. La B y la C están minúsculas, entonces aquí no hay problema con estas dos, no hay problema. Ya, están declaradas minúsculas, entonces no hay problema. ¿Ok? Listo, profe, la información se basa Si ya está aclarada como como se minúscula, no declara, puede ¿no? poner la mayúscula, porque no la reconoce. Se basa en lo que usted haya creado o declarado. O sea, cuando usted la declara o la crea de cierta manera, igual así debe utilizarla de ahí en adelante. ¿Listo? Listo, profe. Ok. ¿Quién más? ¿Alguien más? Profe, una cosita solamente por curiosidad. Usted dijo que para ingresar, pues no sé si voy a estar mal, ingresar el pseudocódigo se comienza con slash asterisco y se termina con asterisco slash. No, esto es un comentario. Es un comentario Ah, interno, ya. pero inicia con la palabra inicio y se cierra con la palabra fin. ¿Ya? Estas Listo. palabras sí son claves, tienen Cruciales. que... Sí, exacto, correcto. Listo. ¿Quién más? Nasli. La escucho. Profe, pues lo que usted, en ese ejemplo, veo que hay comillas, hay como dos puntos, siempre se deben de colocar. Ojo, mire bueno, es la recomendación, ¿no? Las comillas sí se deben colocar porque lo que está dentro de la comilla es lo que va a aparecer en pantalla. ¿Ya? Entonces, si yo no coloco la comilla, el sistema no reconoce eso como un mensaje. ¿Ya? Entonces, lo que está dentro de la comilla, de las comillas dobles, es lo que aparece en pantalla. ¿Listo? Primero. Segundo, ¿por qué le coloco los dos puntos? Para que se vea mejor. ¿Por qué? Porque cuando el cliente o el usuario va a digitar la información, no quede pegada los datos o los números, lo que él ingrese, no quede pegado aquí al mensaje. Entonces aquí le aparece, ingresa el primer número, entonces el cursor queda pegadito a la O. Y entonces, pues bueno, ingresa el número allí. Pero no se ve bien, o sea, no es que esté malo, pero no se ve bien. Entonces, si usted le coloca dos puntos y hasta le deja un espaciecito y después si coloca las comillas, entonces el número usted lo coloca, ya queda más acorridito. Entonces se ve un poco mejor, ¿ya? Es más que todo estética. Recordemos que nosotros estamos trabajando para un cliente, para un usuario, para una persona diferente a nosotros. Y pues tenemos que mostrarle que todo quede bien o bonito o organizado, ¿listo? Para que él lo vea pues como que agradable. ¿Ok? Sí, señor. Listo. ¿Quién más? Que siempre hay que tener en cuenta la secuencia de escriba, por lo menos lea, escriba e imprima, ¿no? Y entre otras cosas. Pues sí, en general, entrada, proceso, salida. Entonces, hay que mirar pues que en algunas ocasiones, dentro de una entrada, yo puedo tener otras entradas
dentro de una salida yo puedo tener también entradas y procesos. O sea, yo puedo combinar. La cuestión es saber combinar, ¿ya? Entonces, ahí la cuestión es saber utilizar la información y de qué manera entonces pues la cosa va a salir bien, ¿listo? Pero sí, ahí se dan combinaciones. ¿Quién más? Bueno, voy a dejar de grabar. Muchas gracias.